Cada vez que acontece un conflicto o una situación de violencia que amerite la intervención del equipo de convivencia, debemos dirigirnos al artículo 5 de nuestro reglamento de convivencia escolar. Por lo anterior, antes de aplicar cualquier medida o sanción, es necesario conocer la versión de los involucrados mediante una entrevista, la cual quedará registrada. En la realización de los procedimientos, estos deben ser: respetar el debido proceso, que se refiere a establecer el derecho de todos los involucrados, escuchar todos los argumentos, que se presuma la inocencia de todos, que se reconozca su derecho a apelación, en donde cada apoderado tendrá la posibilidad de apelar una sanción aplicada, previa carta por escrito dirigida al director en un plazo máximo de 2 días hábiles de la notificación. Así, se busca resolver satisfactoriamente los conflictos individuales y colectivos que se presenten dentro de una comunidad educativa. Acciones preventivas de conflictos. Son acciones que fomenten y fortalezcan una sana convivencia entre los adultos de la comunidad educativa a través de charlas de especialistas a nivel general y en reuniones de microcentros, como también mediante la difusión de documentos que contribuyen a reflexionar sobre la importancia de las buenas relaciones humanas y de una convivencia escolar armónica, realizándose además las siguientes actividades: sistema de turnos de vigilancia durante los recreos, cámaras de seguridad, taller de habilidades socioemocionales, charla de responsabilidad penal para estudiantes, talleres de formación valórica con alumnos, talleres de prevención de drogas y alcohol, difusión del reglamento de convivencia escolar, aplicación de programa de educación emocional, atención permanente de docentes a estudiantes, padres y apoderados, instaurar normas de convivencia claras y consistentes, fortalecer la presencia, cercanía y compromiso entre los adultos, y fomentar de manera pacífica la resolución de conflictos. Acciones formativas para resolver conflictos. Se entienden como intervenciones formativas acciones que se aplican al estudiante en consecuencia a la transgresión del reglamento de convivencia escolar en el orden académico o de comportamiento, teniendo a evitar la reiteración de una conducta presentada a fin de generar cambios en el desempeño y de desarrollar crecimiento personal. Mediación, mecanismo que permite afrontar un conflicto entre las partes involucradas de forma voluntaria y colaborativa, siendo asistidos por un mediador quien actuará como facilitador del proceso, construyendo acuerdos satisfactorios para los involucrados. Conciliación, mecanismo que permite a las partes abordar el conflicto, formalizando un acuerdo satisfactorio para ellas en base a las propuestas que efectúa el conciliador. Las intervenciones formativas serán: diálogo reflexivo entre alumnos y padres, mediación y conciliación del conflicto entre involucrados, realizar acciones que repongan el daño o disminuyan el sufrimiento ocasionado, firma de consentimiento por parte del alumno y del apoderado para generar un cambio de actitud, apoyo al curso del estudiante en caso de que lo requiera, derivación a especialistas del colegio, psicólogo, orientador y o capellán. De ser requerido, trabajo paralelo en sala de recursos, recreos diferidos, disminución de jornada escolar, apoyo docente en horario alternativo. Desarrollo por parte de los estudiantes de talleres sobre el sentido de la buena convivencia escolar, el buen trato y respeto a la diversidad e inclusión. En caso de ser requerido, elaborar por parte de los profesionales idóneos un plan estratégico para abordar la situación de la problemática presentada. Visitas por parte de los estudiantes a hogar de menores, escuela especial, hogar de Cristo, hogar de ancianos, entregando un informe sobre la situación vivida. Apoyo por parte de los estudiantes a compañeros de cursos inferiores como tutor de asignaturas fuera de horario de clases en las dependencias del colegio. Talleres en formato de escuela para padres durante el año escolar en curso. Capacitación a todos los miembros de la comunidad educativa en estrategias para la resolución pacífica de conflictos. Promover y reforzar entre los adultos de la comunidad escolar actitudes, valores y virtudes cristianas. Establecer una política de buen trato entre las personas que componen la comunidad escolar, en donde se explicite la necesidad y conveniencia de un trato diferente, cordial, empático y transparente. Acciones disciplinarias para resolver conflictos. Entendiendo la disciplina como un hábito interno que facilita a cada persona el cumplimiento de sus obligaciones y su contribución al bien común. Se aplicarán considerando la gravedad de la falta, la edad, el contexto y la reiteración de los hechos. Entre las que podemos encontrar:
Número 1. Trabajo comunitario al interior del establecimiento en común acuerdo con los apoderados, pudiendo hacer estos el aseo de las salas o la limpieza del patio. Número 2. Suspensión al interior del colegio. En casos excepcionales y previa conversación con el apoderado, el estudiante deberá realizar su trabajo personal en la biblioteca. Número 3. Participación en talleres formativos de padres y estudiantes. Número 4. Plan de mejoramiento disciplinario. Consiste en un plan diseñado para definir acciones de comportamiento actitudinal o social que propicien el cambio. El inicio lo constituirá un compromiso que se llevará a efecto por el plazo de un mes y este puede ser por cualquier integrante del equipo de convivencia. Número 5. Suspensión de clases en casa del estudiante. De acuerdo con la gravedad del hecho, este puede variar entre 1 a 5 días. Medida aplicada por la encargada de convivencia escolar. Número 6. Matrícula condicional. Número 7. Término del contrato de prestaciones de servicio y o cancelación de matrícula. Y la última, la expulsión. Se incluye en el presente protocolo las situaciones de maltrato que ocurran entre estudiantes, adulto-estudiante, estudiante-adulto y entre adultos. Protocolo frente a casos de violencia o agresión de estudiante a estudiante. Situaciones, hechos o conflictos aislados. Esto ocurre por violencia ocasional. Intervención en el momento. Cada miembro del colegio que observe una situación conflictiva que involucre algún grado de violencia o agresión tiene el deber de intervenir e informar sobre el conflicto inmediatamente al inspector de ciclo pasivo. B. Derivar situación en los casos que amerite a encargado de convivencia escolar. Caso que deberá hacerse durante el mismo día que ocurre el hecho. El encargado tiene 7 días para tomar el conocimiento y realizar el proceso indagatorio. Proceso de apelación de la medida, salvo en el caso de expulsión y de cancelación de matrícula. Una vez conocida la sanción aplicada, el apoderado, mediante carta por escrito dirigida al director del establecimiento, deberá apelar a la medida en un plazo máximo de 2 días hábiles a contar de la notificación. Dirección, una vez conocido el hecho, a través del encargado de convivencia, entregará por escrito en un plazo máximo de 2 días hábiles la respuesta a dicha apelación, el cual tendrá carácter de inapelable. Medidas para resolver el conflicto. Estas se encuentran en partes formativas y disciplinarias, según la gravedad de la falta. En la formativa encontramos el diálogo reflexivo, mediación de conflicto entre involucrados, realizar acciones que repongan el daño o disminuyan el sufrimiento, firme compromiso, entre otras. Y las disciplinarias encontramos el registro del libro de clases, suspensión de clase en los casos que amerite, especialmente si se rechaza una medida formativa. ¿Qué debemos hacer ante situaciones reiteradas de violencia escolar que persisten en el tiempo? Cuando éste se detecta o se informa a un caso de hostigamiento o violencia, se deberá informar al encargado de convivencia escolar y este tendrá 7 días hábiles para realizar un proceso de indagatorio de los hechos. Es quien deberá recoger los antecedentes de la situación, dejar un registro escrito, informar lo ocurrido al profesor jefe de los alumnos involucrados, reunirse el equipo de convivencia con el profesor jefe y analizar la situación, informar a los padres y apoderados, aplicar las medidas disciplinarias que contempla el reglamento de convivencia y se realizará un seguimiento del hecho de acuerdo con el reglamento de convivencia. Las medidas para resolver el conflicto tenemos formativas y disciplinarias. Algunas formativas son el diálogo reflexivo, mediación del conflicto, realizar acciones de reponga al daño, firmar compromiso del alumno o apoderado, apoyo al recurso del estudiante en caso que lo requiera, derivación de especialistas, etc. Y algunas disciplinarias son registro en el libro de clase, se aplicará un trabajo comunitario al interior del establecimiento, en caso excepcional y previa conversación con los apoderados se aplicará una suspensión al interior del colegio, etc. Con respecto al proceso de apelación de la medida, una vez conocida la sanción aplicada, el apoderado mediante carta escrita dirigida al director podrá apelar a la medida con un plazo de 2 días hábiles a contar de la notificación. Dirección, una vez conocido el hecho, a través del encargado de convivencia escolar entregará por escrito un plazo máximo de 2 días hábiles
la respuesta a dicha apelación. En caso de que la medida aplicada sea la cancelación de matrícula o expulsión, esta se regirá por protocolo propio. Protocolo frente a casos de violencia o agresión de adultos a estudiantes. Son aquellas agresiones realizadas por algún miembro de la comunidad escolar distinto de un educando, directivo, docente, asistente de la educación y o padre apoderado, en contra de un estudiante, contra su dignidad y que arriesguen su integridad física y o psíquica, tales como coscorrones, tirones de oreja, bofetadas, gritos, burlas, amenazas, insultos, descalificaciones, entre otros. Cualquier conducta abusiva atenta contra el artículo 28, número 2 de la Convención sobre los Derechos del Niño, el artículo 5 y 2 de la Constitución Política de Chile y el artículo 6 de la DFL de subvención. Procedimiento frente a caso de violencia o agresión. Informar de los hechos de manera escrita al encargado de convivencia escolar o profesor jefe, quien comunicará en el menor plazo no superior a 12 horas a la dirección del colegio. 2. Inicio de una indagación interna. La dirección designará por escrito un responsable de la tramitación para el esclarecimiento de los hechos de tal manera de poder acreditar la responsabilidad de los involucrados. Además, se debe realizar un registro escrito de las entrevistas y se debe dar información a los padres. También se debe hacer una indagación, la cual se guiará en base al principio de inocencia. Se procurará profundizar la descripción y clarificación de las circunstancias del reclamo, sin atribuir intencionalidad o culpabilidad al adulto señalado como autor de la falta, mientras dure esta fase del proceso. Sin perjuicio de lo anterior, se tomarán las siguientes medidas durante el procedimiento y su ulterior resolución. Si el reclamo se presenta contra un funcionario del colegio, se garantizará la tranquilidad y seguridad de él o los alumnos supuestamente afectados, ya sea asignando las tareas del funcionario en cuestión, otorgándole permisos administrativos, ejecutando cambios de turno o puestos de trabajo, u otras acciones que no implican menoscabo laboral, sean prudentes y convenientes conforme a la evaluación que se haya realizado de la situación. Si el reclamo se presenta contra un apoderado del colegio u otro adulto vinculado no contractualmente al colegio, se solicitará actuar con prudencia frente a esta circunstancia, evitando interactuar en forma privada con él o los estudiantes supuestamente afectados o sus apoderados, interacciones que, de ser necesarias, deberán realizarse en presencia de una autoridad del colegio. En caso de tratarse de abusos o maltratos reiterados y que además afectan a otros niños del mismo curso y o otros cursos, los padres podrán actuar individualmente a fin de poner en conocimiento del director o de la autoridad que la subrogue o reemplace sin perjuicio de ejercer la facultad de poner en dicho conocimiento directamente al sostenedor, de tal manera que se realice una indagación del caso y se tomen las medidas necesarias para proteger a los alumnos de conductas abusivas. Aplicación de sanciones. Las sanciones para los adultos involucrados en un incidente con menores serán aplicadas de acuerdo a las herramientas legales que disponga el colegio. En el caso de acreditarse la responsabilidad de un apoderado en actos de maltrato, violencia física o psicológica que afecten a un estudiante de la comunidad escolar del Colegio Santa Cruz de Victoria, se podrá imponer la medida de cambio de apoderado. Si como resultado de la indagación interna de los hechos se enfrente a un acto de violencia que constituye un delito, el director o directora o quien lo subrogue o reemplace deberá hacer la renuncia correspondiente a fin de que la justicia tome las medidas de protección que en derecho correspondan. Protocolo de actuación frente a casos de agresión estudiante adulto, docente, asistente de la educación o apoderado. Ante cualquier posible agresión al personal del Colegio Santa Cruz de Victoria y o apoderado de este, se procederá a mantener la calma, tratar de contener la situación. El procedimiento a seguir será el siguiente. 1. Intervención inmediata. Si el hecho es observado directamente por un adulto, docente, asistente de la educación o apoderado, se debe detener la agresión e identificar a los implicados, además de algunas personas que presenciaron el hecho, informando de forma inmediata a encargada de convivencia escolar. 2. Constatación de lesiones. En el caso de una agresión a un educador del Colegio Santa Cruz de Victoria, si fuera necesario, este se dirigirá acompañado de algún miembro del equipo directivo al Hospital de Victoria a constatar lesiones. 3. Información de los hechos. Si el hecho no es observado por algún integrante de la comunidad, la persona que tenga la información, involucrados o espectadores, deberán colocar en antecedentes a encargada de convivencia escolar. 4. Entrevistas. Con la finalidad de recabar información, se entrevistará a los involucrados y algunos testigos de la situación, presentada por separado. 5. Citación al apoderado.
Se comunicará telefónicamente al apoderado del estudiante involucrado para que asista a entrevista personal junto al hijo o hija, relatando lo acontecido para poder tomar las medidas correspondientes. Posterior a la entrevista de los involucrados en forma conjunta se fijará fecha para iniciar procesos de mediación. Si se constata una agresión física por parte del estudiante mayor de 14 años, Ley 20.084 de responsabilidad penal adolescente, el director o directora notificará inmediatamente en los casos que amerite a Fiscalía, Carabineros o PDI sobre el hecho, sin perjuicio de las acciones legales que podría realizar el adulto implicado. Protocolo de actuación frente a casos de agresión entre adultos. Toda relación entre apoderados con docentes y o funcionarios del establecimiento deberá regirse dentro de las normas de sana convivencia. Se consideran conductas transgresoras entre adultos cualquier tipo de violencia física o psicológica cometida por cualquier medio en contra de un adulto del colegio, falta de respeto entre funcionarios apoderados y entre apoderados y funcionarios del colegio, hacer uso indebido de elementos informáticos para referirse con o sin intención de perjudicar a personas o a la institución atentando contra su dignidad, crear o publicar material tanto digital como impreso que atenta contra la dignidad de los adultos. Se consideran acciones constitutivas de maltrato entre partes las siguientes conductas: proferir insultos, hacer gestos groseros o amenazantes y ofender, agredir físicamente, golpear o ejercer violencia, amedrentar, denigrar, amenazar, chantajear, intimidar, hostigar, acosar o burlarse, discriminar a un funcionario ya sea por su condición social, situación económica, religión, pensamiento político o filosófico, ascendencia étnica, nombre, nacionalidad, orientación sexual, discapacidad, defecto físico o cualquier otra circunstancia. Amenazar, atacar, injuriar o desprestigiar a un funcionario a través del chat, WhatsApp, blog, fotolog, mensaje de texto, correo electrónico, foros, servidores que almacenan video o fotografías, sitios web, teléfono u otra circunstancia. Exhibir, transmitir o difundir por medio cibernético cualquier conducta de maltrato, realizar acosos o ataques de connotación sexual. Procedimiento. Entrevista personal. La encargada de convivencia escolar entrevista a los apoderados involucrados por la situación ocurrida, con el fin de considerar las causas y consecuencias de la falta cometida. Mediación entre partes. Si existiera la disposición de las partes, el colegio realizará un proceso de mediación con el objetivo de llegar a acuerdos y compromisos entre ellos. Denuncia a tribunales por delitos. Si se configura un delito de agresión física de un apoderado a un funcionario, el colegio hará la denuncia a la autoridad competente. Si los tribunales de justicia comprueban el delito, el apoderado perderá su calidad de tal, teniendo que nombrar a un reemplazante. Las medidas reparatorias consideran gestos y acciones que un agresor puede tener con la persona agredida o en beneficio de la comunidad educativa, reconociendo el daño u ofensa infringida en directa relación con las normativas de acuerdo con el Reglamento Interno de Higiene y Seguridad, Reglamento de Convivencia Escolar y el PI del colegio. Evaluación y seguimiento. Se citará a los involucrados luego de 15 días para analizar los compromisos establecidos, las acciones remediales, seguimiento y acompañamiento de los implicados. Este proceso comprenderá y velará porque se respeten los siguientes aspectos: escucharse mutuamente y no interrumpirse, no insultarse ni utilizar un lenguaje ofensivo, esforzarse por resolver el problema, disponer de tiempos iguales para exponer sus puntos de vista, conseguir una versión consensuada del conflicto, concretar los puntos que pueden hacer avanzar hacia un entendimiento o acuerdo, proponer soluciones, facilitar la espontaneidad y creatividad en la búsqueda de soluciones, explorar lo que cada parte está dispuesto a hacer y le pide a la otra, solicitar que valoren cada una de las posibles soluciones, manifestar su conformidad o disconformidad con las distintas propuestas, llegar a un acuerdo
y agradecer a las partes su colaboración.